Como seres humanos pensamos que la conciencia es el origen y centro de nuestra identidad. Incluso pensamos que la conciencia está ligada a nuestra capacidad de discernir entre bien y mal. Conforme avanza la inteligencia artificial, se desafía la noción que nos hace sentir tan especiales. ¿Acaso seremos capaces de replicar la conciencia? En este vídeo te explicaré los orígenes evolutivos de la conciencia humana, la forma más probable en que será replicada por la inteligencia artificial y mi predicción sobre qué consecuencias tendrá en la humanidad basado en un evento histórico. Antes de empezar, por favor dale me gusta y suscríbete para apoyar el canal. Si bien consideramos que la conciencia es el pináculo de la evolución, sus orígenes se remontan a millones de años atrás, la época de los dinosaurios, cuando los primeros mamíferos empezaron a navegar el terreno jurásico nocturno. Los primeros mamíferos eran similares a roedores, pequeños y presas fáciles para los dinosaurios. Para sobrevivir, se adaptaron a la oscuridad, afinaron sus sentidos, incluyendo el oído y el olfato, para mantenerse alerta de la presencia de los depredadores, pero también desarrollaron un agudo sentido de la navegación. En su pequeño cerebro, apenas por encima de las funciones regulatorias más básicas como la respiración, desarrollaron el hipocampo, un mapa virtual del exterior que les permitía mantener una representación de lo que estaba ocurriendo afuera en su memoria de corto plazo. Quizá hayas visto los experimentos de ratones que encuentran la salida en laberintos. Es justamente gracias al hipocampo, que está justo al centro de nuestro cerebro, conectando directamente a nuestra espina dorsal, guiando nuestros movimientos, procesando la información de los sentidos y transformando las memorias de corto plazo a largo plazo. Aún hoy, millones de años después, los seres humanos aún dependemos del hipocampo como fundamento de nuestra inteligencia y la cuna de nuestra conciencia. El mapa interno del hipocampo tiene una peculiaridad. No es un mapa visual como si lo viéramos en una pantalla. Es un mapa gráfico, en donde los distintos objetos son representados por neuronas que forman relaciones con otros grupos de neuronas representando distintos objetos. De tal forma, tenemos la posibilidad de saber qué tan cerca o lejos está algún objeto, qué hay enfrente de nosotros e incluso qué hay detrás. Estos mismos objetos los asociamos con nuestra memoria e información de los sentidos en capas del cerebro exteriores al hipocampo, lo que nos permite entender qué se encuentra a nuestro alrededor, si representa algún peligro o, por el contrario, si nos causan placer o cubren alguna necesidad de nuestro cuerpo. Esta representación semántica, es decir, significado interno de los objetos, guía nuestras decisiones de una forma primordial e instintiva, y todos los mamíferos contamos con esa capacidad a distintos niveles de sofisticación. Pero como mamíferos tenemos un don aún más especial. El significado que damos a los objetos es producto de nuestras emociones. A través de neurotransmisores aprendemos las relaciones entre los objetos y las consecuencias que nos brindan. Se le llama aprendizaje por refuerzo y es la técnica principal que utilizamos para educar animales y también la más avanzada en inteligencia artificial. De esta forma, el hipocampo distingue entre qué objetos llevar a la memoria de largo plazo. Si experimentamos una fuerte emoción asociada a un objeto, ya sea de placer o dolor, creamos una conexión entre las neuronas que traen la información de los sentidos y las neuronas en la memoria. De tal forma, cuando el mismo objeto se vuelve a representar en el mapa de nuestro hipocampo, tenemos una reacción instintiva hacia el objeto. ¿Pero cómo nos lleva a eso la conciencia? La respuesta es fascinante. Dentro del mapa del hipocampo existe un nodo o punto central que nos representa a nosotros mismos. Somos el centro del mapa, el punto hacia el cual medimos la distancia hacia los otros objetos y el punto que permanece constante aun cuando estamos en movimiento. A ese mismo punto o nodo también lo asociamos con memorias y emociones que dan origen a nuestra personalidad y dignidad. Tenemos una representación instintiva sobre nosotros basada en cómo estamos acostumbrados a que el mundo responda a nuestra presencia, a quiénes somos y cuáles son nuestras acciones. Y esta representación es el primer paso a nuestra conciencia humana. Pero dentro de nuestro camino de evolución, nuestro cerebro primate se ha expandido hacia el neocórtex, aportando el segundo paso de nuestra conciencia. Como humanos, compartimos la capacidad de razonamiento con otros primates. Podemos crear herramientas, formar lazos sociales profundos y hacer planes para la resolución de problemas complejos. Pero hay algo que hemos logrado que el resto de los primates no logró: la comunicación, la capacidad fonética que desarrollamos para expresar una gran cantidad y diversidad de sonidos. Esto fue el parteaguas en nuestra evolución, porque nos permitió compartir nuestro proceso de razonamiento con otros individuos de nuestra especie, formando cultura, identidad de grupo y eventualmente un lenguaje.
Con nuestra capacidad de razonamiento avanzado, tenemos la capacidad de reflexionar sobre nosotros mismos. Es decir, podemos ver ese nodo central dentro del hipocampo que nos representa con nuestro neocórtex, evaluar nuestras acciones, decisiones e identidad, no en base a estímulos inmediatos, sino en base a razonamiento, que es la capacidad de identificar la causa de las consecuencias. Y podemos compartir estos aprendizajes entre nosotros, plasmándolo en sistemas culturales, sociales y religiosos, acelerando drásticamente su progreso y evolución, generando conciencia de las consecuencias de nuestras acciones presentes y siendo conscientes de nuestro rol en el entorno que nos rodea. Más aún, generamos esa voz interna que logra discernir entre nuestros instintos y nuestros ideales, lo que nos ha llevado a ser el pináculo de la evolución, el depredador ápex en la naturaleza y la especie dominante del planeta. Ahora que entendemos cómo funciona la conciencia, es posible pensar en replicarla. Básicamente tiene dos partes: una representación interna del objeto que acumula los resultados de las acciones tomadas en el pasado y una capacidad de reflexión, capaz de encontrar la causalidad en las acciones y aplicar los aprendizajes para el mejoramiento del objeto que está siendo representado. Antes de los modelos de lenguaje, hacer aprendizaje por refuerzo en computadoras era extremadamente complejo. Requería una gran cantidad de datos, de ejemplos anteriores de acciones y experiencias calificados como buenos o malos para siquiera empezar a aproximar las reglas que gobernaban la consecuencia de sus acciones. Pero todo cambió cuando la inteligencia artificial aprendió a utilizar el lenguaje humano, porque logró utilizar las reglas de la lógica para guiar el proceso de razonamiento y discernir el origen que causaba errores en sus acciones. En los humanos, esto ocurre porque las relaciones que forma el hipocampo con la memoria y nuestros sentidos en nuestro cerebro también la forma con las palabras y significados, permitiendo condensar una gran cantidad de información en un solo concepto, alcanzando un nivel de eficiencia muy superior al del resto de los animales que requerían de procesos aleatorios de evolución, y es solo cuestión de tiempo para que alcance un desempeño similar e incluso superior al que tenemos los humanos de aprender de nuestro entorno y nuestras acciones. La buena noticia es que este suceso no es algo nuevo. En el pasado ya nos hemos sentido desplazados. Hace más o menos 500 años, los seres humanos creíamos que éramos el centro del universo, que la Tierra era plana y se encontraba en un lugar privilegiado por Dios. Pero la ciencia y observación del movimiento de los planetas desmantelaron nuestro sentimiento de privilegio, sumergiéndonos en una profunda depresión artística, existencial y religiosa. El descubrimiento de que la Tierra giraba alrededor del Sol surgió paralelamente al Renacimiento, cuando en Occidente redescubrimos a los filósofos griegos y el arte alcanzó la perfección gracias a ideas como la perspectiva. Pero cuando noticias del norte y experimentos de Galileo arrojaron luz a lo que era innegable, que el hombre no ocupaba un lugar privilegiado dentro de la creación, el arte se transformó de los óleos pintorescos religiosos del renacentismo a las figuras alargadas, grisáceas del manierismo. Y en la religión pasamos de un indiscutido poder de la Iglesia Católica a reformas protestantes a lo largo de toda Europa. Nuestra pesadumbre tuvo un lado bueno. Dio origen a la ciencia cientos de años después. Pasamos de la capacidad de emular la naturaleza a la capacidad de gobernarla, a entender cómo funcionaba. Pasamos de la admiración de los griegos clásicos a superarlos en base a observación, experimentación y ciencia. Construimos una nueva epistemología, basada no en una estabilidad y respeto a las tradiciones, sino en un progreso alcanzado a través de la razón. Es decir, nuestra tristeza se transformó en poder, y es posible que ante la amenaza de la derrota ante la inteligencia artificial, redescubramos en nuestro interior nuevas capacidades que redefinan lo que significa ser humano, nuestro rol en el universo y nuestra concepción teológica. Yo soy Santiago y mi misión es brindarte información científica de calidad en español para aspirar a un futuro mejor. Te agradezco tu atención y nos vemos pronto.